Tengan todos ustedes muy buenos días. Damos comienzo a la clase del día de hoy, jueves 30 de julio del 2020, en la cual seguiremos abordando y estudiando la institucionalidad cultural chilena, y en lo particular, lo que dice relación con los agentes culturales, aquellos pertenecientes a la sociedad civil, a la ciudadanía. Hoy abordaremos las corporaciones y fundaciones, las cuales se enmarcan dentro de la clasificación jurídica que abordamos en la clase pasada, dentro de las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro. También dentro de este grupo encontraremos a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, a los centros de madres, a las organizaciones funcionales, asociaciones gremiales, sindicatos de trabajadores, entre otros, los cuales veremos a grosso modo en la próxima clase. Pero hoy nos centramos en las corporaciones y fundaciones. Pues bien, las corporaciones y las fundaciones son una institución jurídica que se encuentran consagradas en el Código Civil, este cuerpo normativo que regula las relaciones entre privados, los derechos y obligaciones de las personas, para ejercer derechos y contraer obligaciones. Y dentro de ellas se reconoce la ficción de la persona jurídica, recordándola que ésta nace del derecho de asociatividad, es decir, un grupo de personas que aunan voluntades para formar una organización que tendrá vida propia, manejará un patrimonio diferente al de sus asociados, dentro de las cuales se encuentran las corporaciones y fundaciones. Esta área del saber ha atravesado por un proceso de modernización. Este proceso de modernización llevó al Ejecutivo, al Congreso Nacional, a promulgar la ley 20.500, la cual entregó facilidades para la constitución de personas jurídicas de derecho privado, en lo particular, asociaciones. Antes, el proceso era engorroso, largo, tedioso, poco cercano a la comunidad, lo cual, y ojo, es una de las cosas importantes a tener en consideración, llevó que en su momento buena parte de las organizaciones de un barrio, de un territorio, se constituyeran y trabajaran al amparo de la ley de juntas de vecinos. El legislador, al tomar la ley 20.500, reconoce la asociatividad y la posiciona en un espacio donde la participación ciudadana es mayor, al reducir las brechas, al reducir los requisitos, para que un grupo de personas pudiera asociarse y constituir una asociación. Recordamos lo señalado en la clase pasada, que las personas jurídicas sin fines de lucro se caracterizan porque no reparten entre sus socios las utilidades o excedentes obtenidas durante un ejercicio anual. Esta es quizás la mayor diferencia con las personas jurídicas con fines de lucro, las empresas. Son gemelos, pero de género diferente. Las personas jurídicas destinan las utilidades, los bienes que adquieren para el cumplimiento de sus fines y para el objetivo de la entidad. Tal como lo señalamos, podemos encontrar dentro de ellas corporaciones, fundaciones,
sindicatos, clubes deportivos, entre otros. Por lo tanto, la principal característica de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, que son una expresión máxima de cómo la sociedad civil y los trabajadores de las culturas trabajan como agentes de la institucionalidad cultural de Chile, es a través de este tipo de instituciones. Pues bien, diferenciemos estas dos instituciones, las corporaciones y las fundaciones. Las corporaciones siempre se van a caracterizar porque implica la reunión de personas en torno a objetivos de interés común. Por ejemplo, una asociación ecológica, un grupo de personas que es amante por la puesta en valor del patrimonio natural y la protección del medio ambiente. Se reúnen para tener voz, para organizarse, para poder presentar proyectos, para poder desarrollar iniciativas de una manera formal. Los estudiantes de tercer año de la carrera de música se reúnen para formar una asociación que vaya en pos de generar espacios para la difusión de las obras, de los conjuntos musicales, de las inquietudes artísticas de sus asociados. Por lo tanto, la corporación siempre tendrá una pluralidad de miembros. Aquí hay un punto importante. Una de las grandes características de la Ley 20.500, en lo que hace referencia a las corporaciones, es que no exige un número de personas que deban asociarse para generar este espacio. Pues bien, cuando nosotros trabajamos en una corporación, la práctica mandata que sean al menos 6 a 9 miembros, no 3. Y esto se explica por algo que veremos un poco más adelante, que son las estructuras, los espacios, la organización, cómo se estructura la corporación internamente. Esta pluralidad de miembros debe ser de al menos 6, primero, porque debe haber un presidente, un tesorero y un secretario. Instituciones básicas de las corporaciones. Pero además, debe existir una comisión de revisora de cuentas compuesta por 3 socios y en algunos casos también se habilita la comisión de ética. Por lo tanto, al menos 6 o al nuevo 9 personas. Este número es importante porque permite entregar dinamismo a la conformación de personas jurídicas sin fines de lucro. Formar un sindicato requiere 25 trabajadores. Formar un club deportivo requiere 25 personas, 25 deportistas. Formar una junta de vecinos requiere X cantidad de vecinos, de personas, para poder existir. En cambio, una corporación solo requiere de 9 miembros. 9 personas que quieran formarla. Y es aquí donde reitero la diferencia con la ley de juntas de vecinos de organizaciones funcionales y territoriales, porque esta sí exige un número de personas para poder conformar esa persona jurídica de derecho privado. Es funcional, puede generar las mismas actividades que la asociación, pero la ley establece un quórum, un número de personas mayor que la flexibilidad que entrega la ley 20.500 para conformar
la asociación. Reiteramos que otra de las características de una corporación dice relación con el hecho de que no busca el lucro. Pues su objeto es cumplir con fines sociales, benéficos, comunitarios, lo cual tampoco se traduce en que no puedan generar ganancias. La diferencia está en que una persona jurídica sin fines de lucro, una corporación, una fundación, una junta de vecinos, no distribuye la ganancia dentro de sus socios, sino que la reinvierte, la destina para adquisición e inversión de bienes o necesidades de la propia corporación, fundación, junta de vecinos, club deportivo. Tal como señalaba, su organización está determinada por los estatutos de la corporación, la cual consagra el nombre, el domicilio, los derechos y obligaciones de los socios, las formas y requisitos que las personas deben cumplir para poder ser parte de esta institución, los deberes, derechos de su directiva. ¿Cómo funciona la asamblea de socios? El órgano disciplinario, la revisión revisora de cuentas, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de una corporación, debemos tener claro que es un grupo de personas que se asocia para cumplir objetivos de interés común. En una corporación lo importante son las personas que con su voluntad conforman esta institución. ¿Y por qué es tan importante el concepto de persona? ¿Por qué la persona es el elemento fundamental en una corporación? Porque la diferencia de la fundación, ambas tienen la misma naturaleza, pero la fundación se fundamenta en bienes. Una persona, una empresa, un grupo de personas crea esta persona jurídica sin fines de lucro, afectando un bien, una casa, recursos económicos, para que se desarrolle una actividad determinada por quien creó la fundación. En tal sentido, aquí lo que prima es la voluntad del fundador, de la persona o de la empresa que puso a disposición de la comunidad un bien, determinó las reglas, puso sobre la mesa los objetivos, las metas que quería cumplir, las necesidades que quería satisfacer, y forma un directorio, una directiva que va a administrar esos bienes financieros, físicos, un inmueble, una casa. De esta manera, la diferencia entre la corporación y la fundación radica en que la fundación no tiene socios, no cuenta con una asamblea, sino que es la voluntad de quien la crea y puede trabajar con un directorio para llevar adelante su misión. Ejemplos hay muchos. Teletón es una fundación, Fundación Las Rosas,
Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo, Fundación Integra, Fundación Iguales, Hogar de Cristo, entre muchas otras. Por lo tanto, llevándolo a un caso local de Antofagasta, Fundación Minera Escondida. La empresa BHP, a través de su operadora Minera Escondida, crea una fundación, constituye una fundación. Es decir, no es un grupo de personas que forman la fundación, es la empresa. Dispone de bienes económicos, dispone de bienes patrimoniales y designa un directorio. Y ese directorio administra los bienes que entrega Minera Escondida para cumplir fines determinados. ¿La Fundación Minera Escondida tiene socios? No los tiene. Pero una corporación, una asociación, una junta de vecinos, sí los tiene. Por lo tanto, esa es la gran diferencia que existe entre una corporación y una fundación en cuanto a la forma como se constituye, cómo opera, sin perder de vista que ambos fines son idénticos. Es decir, se busca satisfacer la necesidad de un colectivo, de una comunidad, pero a través de diferentes formas. Pues bien, recapitulando las diferencias, las corporaciones reconocen como elemento prevalente la colectividad de individuos, es decir, el grupo de personas. Las fundaciones está dirigida a un fin determinado. Predomina el patrimonio. Las corporaciones tienen asociados. Las fundaciones no. Solo destinatarios, es decir, no tienen socios. Las corporaciones son gobernadas por la asamblea, porque tiene socios, porque existe un colectivo que a través de la asamblea elige una directiva para poder llevar adelante sus actividades, para sentirse representado. La fundación no. Quien pone la plata pone la música. Por lo tanto, es la empresa o la persona que constituye la fundación la de que determina los objetivos. Las corporaciones se constituyen por miembros. En principio, las fundaciones es proporcionada por el fundador. Las corporaciones obedecen finalmente a un fin propio, el de los socios. Las fundaciones a un ajeno, establecido por el fundador. Y aquí las principales diferencias entre estas dos instituciones que comparten la misma naturaleza, los mismos objetivos, pero que en cuanto a su constitución y funcionamiento difieren, y que son una de las de mayor número en presencia a nivel nacional. Ahora bien, ¿cómo constituimos una corporación o una fundación? Que este es un tema importante cuando ustedes estén ejerciendo su profesión artística, estén trabajando como gestores culturales, están desarrollando clases, en fin, en cualquier ámbito de la vida profesional. Porque para acceder a fondos públicos, principalmente las bases que existen en la actualidad, prevalece la postulación de personas jurídicas sin fines de lucro. Y contar con una asociación es indispensable para poder trabajar. Tal como les señalaba la clase pasada, Fondos Cultura, Fondar, es una de las pocas instancias en que al artista, como persona natural, se le entrega un espacio para poder postular. Generalmente son instituciones, son concursos, fondos concursales donde se privilegia la asociatividad, que existe una persona jurídica detrás del proyecto. Pues bien, aquí
es un proceso que primero que comienza con esta confluencia, con esta aunar voluntades, criterios y ganas de constituir algo para trabajar ideas en conjunto. Lo segundo que deben buscar en lo práctico es acercarse al registro civil, una vez que han pensado el nombre de la corporación, de la fundación, y hacer la consulta, si es que no existe otra institución que lleve el mismo nombre. Esto es sumamente importante, porque es un paso previo y un documento, una certificación, que se va a exigir al momento de entregar la carpeta de postulación en la municipalidad. Ahora bien, una vez que tenemos claro el nombre y tenemos claro qué vamos a formar, convocamos a la asamblea, convocamos a las personas, llamamos a aquellos amigos, familiares, vecinos, colegas que están interesados en formar la asociación a una reunión que lleva por nombre Asamblea Constitutiva, que se puede llevar adelante a través de un notario público, un oficial de registro civil o un funcionario municipal autorizado por el alcalde. Se levanta el acta, se reduce escritura pública o privada. Yo siempre prefiero hacerlo ante notario público para que puedan asistir las personas a notaría y exista flexibilidad, porque uno de los principales problemas que siempre los vecinos, los colegas, los profesionales, las personas que están interesadas en constituir una asociación se encuentran en el camino es que los horarios del funcionario municipal o del oficial de registro civil no coinciden con los horarios en que las personas pueden estar en la reunión. Lo fijan cuando todos están trabajando. Por lo tanto, es mejor ponerse de acuerdo, acercarse al notario público y levantar una escritura pública. Con esa escritura pública, nosotros vamos a aprobar los estatutos. Es decir, el notario va a certificar que hay 9 personas que se están reuniendo voluntariamente, que acreditan a través de su cédula de identidad quiénes son, firman el acta de constitución y además aprueban los estatutos. Es decir, el acta de asamblea constitutiva y los estatutos es un solo documento. Una vez que en esa misma reunión se ha designado la directiva provisoria, es decir, de esas 9 personas, dentro de ellas se ha designado temporalmente para el primer proceso de inscripción y de adquirir personalidad jurídica el presidente, el secretario y el tesorero, se lleva esta documentación a la municipalidad. Esta escritura contiene los capítulos, las materias que se reproducen en la lámina. El nombre y domicilio de la persona jurídica, la duración de la organización, los fines que ella busca, los bienes, si es que existe aporte, cuánto va a ascender la cuota social, quiénes conforman la directiva, cómo se elige la directiva, cuáles son las disposiciones para reformar los estatutos, los derechos y deberes de los socios, entre otros. Y es esta escritura pública la que se va a depositar a la Secretaría Municipal en un plazo de 30 días siguiente a la celebración de la Asamblea Constitutiva. Es decir, nosotros nos juntamos el día de hoy en notaría, 9 personas con nuestras cédulas de identidad. Ya llevamos en nuestra carpeta el nombre de la corporación, de la asociación
que ya ha sido certificado por el registro civil, que no se repite a nivel nacional, por lo tanto no va a haber coincidencia. Firmamos ante notario. Esperamos 2, 3 días y el notario nos extiende la escritura pública. Nosotros con esa escritura pública, junto con la cédula de identidad, certificado de antecedentes penales de quienes fueron electos presidente, tesorero, secretario, lo entregamos formalmente en la Secretaría Municipal para que el área jurídica del municipio revise la documentación, la avise y le envíe al servicio de registro civil e identificación, al registro civil, para que éste entregue la certificación de personalidad jurídica vigente. Con esta certificación, la corporación, la asociación, nace. Esto es importante porque es cuando el registro civil inscribe el nombre y el acta constitutiva y la documentación de la directiva provisoria, es cuando la asociación y la fundación nacen a la vida jurídica. Luego de eso, se cuenta con 30 días para volver a llamar a una nueva reunión para designar a la directiva definitiva que estará a cargo de la corporación por 2 años. Es un trámite que se simplificó, como ustedes pueden observar. Puede un grupo de artistas, de trabajadores de la cultura, de personas, formar una asociación, una persona jurídica para trabajar en el marco de la sociedad civil en un plazo no mayor a 60 días, lo cual permite mayor movilidad, flexibilidad al reducir los tiempos y los requisitos para conformarla. ¿Cuáles son las estructuras básicas de administración? Tal como señalábamos, existen 3 grandes estructuras internas en una corporación y en una fundación. Por parte de la corporación tenemos el directorio, es decir, la directiva, presidente, tesorero y secretario, que son electos de acuerdo a las reglas que establece el estatuto. ¿Dónde radica el poder soberano de la organización? En los socios, no en el directorio. El directorio los representa, pero ¿quién elige? ¿Quién determina? ¿Quién tiene la última palabra en la asamblea de socios? Que puede ser ordinaria y extraordinaria de acuerdo a lo que señalan los estatutos. La asamblea de socios es la que elige la directiva. La asamblea de socios es la que dispone de bienes. Es la que aprueba la cuenta del directorio, económica, de gestión, con apoyo de la tercera institución dentro de la administración, de la corporación. ¿Cuál es? La comisión revisora de cuentas, que son 3 socios que tienen que revisar el estado financiero anual de la institución. También contamos con la comisión de ética, la cual está orientada a velar por el buen comportamiento de las acciones de los socios, que pueden inclusive culminar con sanciones como la expulsión. Esta estructura de asamblea, directiva, comisión revisora y comisión de ética no se replica en la fundación. No se replica en la fundación, porque esta es administrada solo por un directorio.
Recuerden que la fundación son bienes o recursos destinados a un fin determinado, para beneficiar a un grupo de personas, a una comunidad, a un territorio, por voluntad de quien lo crea. Por lo tanto, va a estar compuesto efectivamente por el directorio, al igual que la corporación, pero no va a contar con los otros espacios de participación, ya que es la voluntad de una persona que desea disponer de bienes para cumplir determinados fines y se nombran a personas para que lo administren. Recordar siempre también que en toda asociación lo mismo va a ocurrir en los clubes deportivos, en los sindicatos, en las juntas de vecinos. Son los estatutos los que mandan, no lo que se le ocurre al presidente, no lo que se le ocurre a la vecina creativa, no lo que se le ocurre al que habla más fuerte. Son los estatutos los que tienen la fuerza obligatoria, las que determinan las bases de la institucionalidad interna, del respeto entre los socios. Siempre ocurre que hay organizaciones donde existe socios que no pagan las cuotas, que no asisten a las reuniones, pero cuando existe un tema que les interesa porque existe un interés particular o porque quieren joder la pita, se acercan, gritan, levantan la mano, pero no han cumplido con lo que mandata el estatuto. Pago de cuotas, asistencia a las asambleas. Entonces ahí es donde el directorio puede mantener, la misma asamblea puede mantener el orden interno que le puede, y que debe restringir la creatividad del presidente, que se arranque con los tarros. No puede girar cheques, porque esa facultad la tiene el tesorero. No puede disponer libremente de los bienes porque eso lo tiene que establecer y definir la asamblea. En fin, es un tema dinámico. Lo que les expreso es teoría, pero en la práctica el estatuto son las reglas del juego, la que garantiza los derechos y deberes que tienen los asociados, cómo participan, cómo cuidan a la organización, cómo pueden cumplir con los fines que se han propuesto. Pero la ley 20.500 no solamente se quedó en la asociatividad, sino que además dio un paso bastante importante al ampliar otras materias, como las que pasamos a revisar en el siguiente video. Gobierno de Chile. Estos son Juan y María. Ellos, al igual que todos los chilenos, podrán utilizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Veamos cuáles son estos. Ahora las personas en sus comunas podrán formar parte de los consejos comunales de la sociedad civil. Cada municipio contará con una ordenanza de participación ciudadana donde las personas podrán conocer las formas y oportunidades de participación de estas en el municipio. Se acortan los trámites. La Ley 20.500 facilita la inscripción de asociaciones y fundaciones, pasando esa responsabilidad a las municipalidades, cumpliendo el mismo procedimiento que las juntas de vecinos u organizaciones funcionales. Los municipios deben enviar al registro civil cada 6 meses la información actualizada de las organizaciones sin fines de lucro. Esto permitirá tener un registro nacional de todas las existentes, mantener estadísticas oficiales y poder conocer mejor las organizaciones como la de María. La organización de María ahora podrá asociarse con otras organizaciones, pudiendo formar federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. Esto permitirá formar alianzas con otras comunidades y aunar fuerzas para desarrollar los temas que contribuyan al interés común.
Otra buena noticia es la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, el cual anualmente asignará recursos a estas organizaciones. Así, la Asociación de María, pero también la de su hermana Clara, que vive en Vallenar y participa en una organización como voluntaria, podrán inscribirse en el catastro de organizaciones de interés público y postular a los fondos. Al menos la mitad de los recursos anuales serán destinados a las organizaciones en regiones. Juan y su club juvenil de músicos podrán postular también al fondo a pesar de no contar con personalidad jurídica. Bastará con que Juan se asocie con la organización de María para postular. La ley de participación por primera vez hace un reconocimiento legal al voluntariado organizado y permite que las personas como Clara certifiquen sus actividades como voluntario. Pero, ¿cómo pueden las personas involucrarse en la gestión de las políticas públicas? Con esta ley, el Estado garantiza el derecho a participar de todos los chilenos. Las personas como María y Juan podrán acceder a la información que necesitan sobre un ministerio o servicio de manera oportuna y ampliamente accesible. Anualmente Juan y su comunidad podrán participar de la cuenta pública participativa que efectuará cada servicio y ministerio. Allí podrán opinar sobre lo presentado respecto de las políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria. Las personas podrán participar en el proceso de consulta ciudadana, donde podrán opinar sobre los proyectos que se implementan en el Estado. Finalmente, María, como representante de su organización, también podrá participar en los consejos de la sociedad civil, que son instancias consultivas que asesoran los ministerios y servicios respecto de sus políticas. Ahora Juan y María y su comunidad cuentan con espacios garantizados para participar en el ámbito local y en la gestión pública del Estado. En un marco de corresponsabilidad, Juan y María, la ciudadanía y el Estado avanzarán juntos para hacer más eficientes los mecanismos de vinculación y comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales. Hoy contamos con una nueva institucionalidad participativa para Chile. Avanzamos hacia una mejor democracia. Gobierno de Chile. El material anterior refleja de forma sintética los grandes avances que se han conseguido con la ley 20.500, que en lo particular, les reitero, dice relación con la flexibilidad y con la reducción de requisitos y de trámites para poder formar organizaciones funcionales. El día de mañana ustedes van a tener en sus manos un proyecto artístico, y qué mejor forma de darle vida, no solamente desde el plano de la agrupación, sino dar un paso más allá y formar una asociación. La asociación les va a abrir las puertas para tener una persona jurídica, una personalidad jurídica, actuar en conjunto, optar a fondos, recursos, transformarla inclusive en una empresa. Eso lo veremos durante la próxima semana. Por lo tanto, el hecho de organizarse no deja de ser un valor fundamental para poder ejercer derechos de participación. No solamente votando se ejerce democracia y se gana, sino que a través de estas organizaciones que permiten llevar adelante fines colectivos, tener voz, tener representación y poder disponer de recursos para poder llevar adelante los sueños que se han propuesto y también satisfacer necesidades de la comunidad. No solamente pensar en la búsqueda de satisfacción de necesidades personales, sino que colectivamente trabajar para contar y tener con una mejor sociedad. Finalmente, vinculamos el concepto de corporación y fundación con algo que vimos antes del paro, y que se los traigo a colación, que dice relación con las fundaciones corporaciones culturales municipales. Bueno, a ver, son municipales, lo municipal es público. Sí, sí, es público, efectivamente. Pero son corporaciones y fundaciones que en estructura y naturaleza son idénticas a las que acabamos de ver. Idénticas. Funcionan de la misma forma. La Corporación Cultural de Antofagasta
trabaja, se organiza en su esencia de la misma forma como una organización de la ley 20.500. Lo mismo pasa con la Fundación Cultural de Mejillones, con la Fundación Cultural de Sierra Gorda, con la Corporación Cultural de Turismo y Cultura de Calama. Es decir, son personas jurídicas de derecho privado que cuentan con una asamblea de socios, que nombran un directorio y que, a diferencia de, y aquí están las diferencias, de la organización de la sociedad civil de la ley 20.500, generalmente son presididas por el alcalde de ejercicio, por derecho propio. Es el alcalde el que preside el directorio, es decir, es el presidente, el representante legal de la corporación cultural, de la fundación cultural. Pero también cuenta con socios. También cuenta con personas naturales o jurídicas que suscribieron un documento que fue presentado de la Secretaría Municipal. La municipalidad, la propia municipalidad lo deriva al registro civil y entrega su personalidad jurídica. Ahora, ¿dónde está la segunda diferencia? En que la corporación de la ley 20.500 es un grupo de personas que manifiestan su voluntad de formarla a través de la firma y la suscripción del acta de constitución. La fundación es la voluntad de una persona natural o jurídica, o sea, de una persona de carne y hueso o de una empresa en formar, disponer de bienes para crear la fundación. En el caso de la fundación y de la Corporación Municipal de Cultura, es el Consejo Municipal, por acuerdo en sesión ordinaria, que expresa su voluntad. Es decir, sin la voluntad del Consejo Municipal constando en acta de sesión, no existe esta institución. Todo lo demás, en cuanto a su estructura interna, en cuanto a los plazos que debe cumplir, en cuanto a quienes ocupan los cargos, con excepción del alcalde, en muchos casos, como les señalo, funciona de la misma forma. Es decir, una asociación cultural privada, como lo es Antofa Patrimonial, en su estructura funciona igual que la Corporación Cultural de Antofagasta. La diferencia está en que Antofa Patrimonial fue creada por un grupo de ciudadanos y la Corporación Cultural de Antofagasta por el Consejo Municipal. En regla general, por regla general, en Antofa Patrimonial, la Asamblea de Socios elige democráticamente a su directiva. En la Corporación Cultural Municipal, generalmente es el alcalde quien preside, es el presidente. Y claro, existe un tesorero, existe un directorio, un secretario, que son electos por la Asamblea de Socios. Pero por un tema político, es el alcalde, el presidente y representante legal de la fundación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque las corporaciones y fundaciones culturales municipales, que las vimos como un agente cultural perteneciente a la administración pública, es un ente privado, con reconocimiento de la ley, con reconocimiento que su origen está en un organismo público y que cumple funciones públicas, pero es privado y se rige por el reglamento de corporaciones y fundaciones y por todas las normas que se aplican a una asociación de la sociedad civil regida por la ley 20.500. Es decir, está sujeto al control de la Inspección del Trabajo, está sujeto a cumplir con las normas tributarias a través del Servicio de Impuestos Internos, está sujeto a cumplir con las normativas que rigen a toda persona jurídica y a toda persona natural.
dentro del territorio nacional. Con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. La próxima semana se viene el trabajo de estudiar lo que nos resta de organizaciones de la sociedad civil, como son las juntas de vecinos, los clubes deportivos y las organizaciones territoriales, para luego dar paso a el tercer y último agente cultural dentro de la institucionalidad, que también tiene un trabajo y una gestión importante en el quehacer en el día a día, y que al estudiante de música, al futuro trabajador de la cultura, le debe importar, que es el área del sector privado, las empresas, que pueden ir desde las grandes sociedades anónimas compuestas por capitales que se mueven en la bolsa de origen internacional, hasta un exitoso emprendimiento que se ha generado a través de una sociedad por acciones o una empresa individual de responsabilidad limitada. Todas estas instituciones, el que ustedes trabajen solos, individualmente como artistas, como profesionales de la música, que se asocien a través de una organización de la sociedad civil o que formen una empresa, todos ellos participan de los mismos fondos, interactúan, se relacionan al momento de ejecutar proyectos. Por lo tanto, ustedes pueden actuar individualmente, pueden actuar asociados con sus pares, con sus colegas a través de una corporación, pero también pueden formar su propia empresa. Es decir, en estos momentos, como les insisto, la unidad número 2 de la cátedra lo que está buscando es que tengan todo el menú, todas las alternativas existentes dentro de la institucionalidad para poder presentar proyectos. Como siempre, mencionarles que ya esta semana acaba la Marcha Blanca, está habilitado en Moodle el foro de discusión para que puedan intervenir, tal como les expresé. La pregunta del foro de discusión se va a subir la próxima semana para que puedan participar. También lleva un porcentaje de la nota de presentación para el examen final. Cualquier duda, cualquier consulta, quedan a disposición los canales habilitados por la universidad. Y finalmente, esta clase va a ser alojada en la plataforma Moodle dentro de la viñeta verde, de color verde, respaldo de clases. Así que, esperando que tengan un buen fin de semana, concluye la clase de hoy. Nos estamos viendo el próximo martes a las 8:30 horas para abordar la temática de las organizaciones territoriales y funcionales, la junta de vecinos, los clubes deportivos y otras organizaciones de la sociedad civil, que también son titulares y que también pueden participar en la elaboración y formulación de proyectos, y que son complementarias a las corporaciones, fundaciones, a las empresas y a ustedes trabajando como artistas, como personas naturales. Que tengan un feliz fin de semana.